comenzamos obviamente con el tema más discutido, que es el plan de ajuste de la deuda. Y quisiera que me hablaran en términos de qué beneficios y qué retos presenta el mismo para el pueblo de Puerto Rico. Pues hablando del plan de ajuste de la deuda, obviamente, pues como todos sabemos, no hay un plan de ajuste perfecto. Es un plan de ajuste que tiene sus pros y tiene sus cons. Obviamente depende el peso que se le dé a cada partida de ajustes a favor y a cada partida de situaciones en contra. Desde mi punto de vista, pues lo más significativo en términos de los beneficios que ofrece el plan de ajuste es la reducción de la deuda del gobierno. Obviamente, pues hay un ahorro significativo, más o menos de como se ha hablado de un 40%. Esto pues obviamente es un asunto eh, subjetivo en el sentido de que hay reclamaciones de que se pudo haber alcanzado más y sin duda se pudo haber alcanzado más. Esto no hay duda. De que sigue siendo un ajuste significativo, una reducción significativa, pues sí, mucho mejor de lo que teníamos antes. El plan de ajuste pues también nos da un punto de partida hacia la recuperación. Como decimos, despeja el camino, obviamente, para el retiro de la Junta de Supervisión Fiscal. Se pusieron ciertos controles para evitar que el gobierno incurriera en las mismas prácticas que incurrió en el pasado, donde se definieron una política sobre el manejo de la deuda. Algo positivo es que se logró, obviamente, el que no se ejecutaran recortes a las pensiones de los retirados. Y obviamente resuelve una serie de demandas que habían en el camino, que pues nos despejan obviamente el camino a recorrer. En términos de lo desfavorable del plan de ajuste, pues primero, atado con el que no hubo recortes a las pensiones, pues es detrimental el hecho de que se recortaron aumentos futuros a las pensiones de los retirados. Obviamente, pues esto lo pone en una disyuntiva donde no van a poder sencillamente cubrir aumentos en el costo de vida a futuro. Hubo una serie de recortes a suplidores y contratistas a nivel local, que eso pues a nivel económico pues es un factor detrimental. Hubo recortes a la UPR y quizás lo más significativo desde mi punto de vista es el hecho de que hay ciertas incertidumbres en los supuestos del plan de ajuste que nos llevan a quizás a tener dudas de cuán aptos vamos a estar a futuro para poder satisfacer el servicio de la deuda. Obviamente el cumplimiento con el plan de ajuste está totalmente dependiente del factor de crecimiento económico. Hay unos supuestos de crecimiento económico que se tienen que dar para poder cumplir a cabalidad con el servicio de la deuda. Y ese pues es la gran incógnita. El otro factor detrimental en cierto sentido es que la Junta en su ejercicio del plan de ajuste, obviamente pues quizás se desconectó un poco del factor del factor de quizás establecer ciertos estrategias de crecimiento económico que se pudiesen haber insertado en el plan de ajuste y se pudieron haber implementado a través del gobierno, al menos de sugerencia. Esto pues se desligó un poco, la Junta básicamente se encargó de los puntos de renegociación de deuda y de disciplina fiscal. El asunto de desarrollo económico pues está, como dice el americano, we are on our own. Está en nuestras manos y es totalmente dependiente, el pago de la deuda es totalmente dependiente de que se den esos supuestos de crecimiento económico que yo creo que estamos en consenso que el target es bien difícil de cumplir, ya que para que
que se logre, estamos hablando de un crecimiento de 4 a 5% anual, lo cual, pues, eso no ocurre desde hace años. Tenemos unos elementos quizás que nos despejen el camino un poco, pueden ser contraproducentes, que son los fondos federales que van a estar inyectándose a la economía en los próximos 10 años. Esto pues puede ser un aliciente dependiendo de cómo se utilicen esos fondos federales, o puede ser una nube, sencillamente que se cree una burbuja que explote en 10 años si nos descuidamos y en 10 años estemos en la misma situación. Son esas variables, esas incógnitas que definitivamente pueden impactar el futuro económico de Puerto Rico. A mí me gustaría decir que ciertamente el plan de ajuste es lo dulce y lo amargo, ¿no? Por un lado, sí positivo de que ha recortado de 33,000 millones, que era lo de obligaciones generales, lo del sistema de retiro y la otra entidad que no recuerdo ahora, pero de esos 33,000 millones se bajó a 7.4. Eso suena muy bien, pero les recuerdo a todos los que nos están escuchando que no hay nada gratis, no hay ningún almuerzo gratis. Vivimos en un sistema capitalista y todo se paga. Es cierto que tenemos ahora menos del monto de principal y que nos ayuda el que el servicio de la deuda se vaya a reducir. Pero volvamos ahora a ver qué implica ese 1.5 billones de dólares que vamos a pagar en servicio de la deuda desde este año fiscal 2022 hasta el 2046. Estamos hablando de que nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a estar pagando esa deuda. Esa deuda o ese servicio de la deuda, para ponerlo en el contexto del Fondo General, que es el presupuesto asumamos que será como de este año que dijeron que era 10.4 billones de dólares, pues ya le quitamos 1.5 billones que antes no lo estábamos pagando en servicio de la deuda. Pero más que nada, a los pensionados, 2.9 billones de dólares, con B de bueno, les digo, a estos 167,000 retirados. ¿Es cierto? ¿No querían que les tocaran las pensiones? No te tocaron ni 5 centavos. Lo que quiere decir que nosotros, todos los que estamos en este panel, igual que los que nos están viendo, estamos pagando esas pensiones porque esto es pay as you go. Los sistemas de retiro, tanto de la judicatura como de maestros, como del sistema del gobierno central, quebrado. Por eso es que estamos en un país quebrado. Así que ya desde hace unos cuantos años nosotros estamos pagando del Fondo General, lo que quiere decir que hay menos dinero para otros servicios esenciales que tiene el gobierno central. Así que sumemos 2.9 más 1.5, ya son 4.4 billones de dólares. Asumamos que son 10.4 billones de dólares el presupuesto del Fondo General, ya que nos queda después de eso que está comprometido ya 6 billones de dólares. Y encima de eso, de esos 6 billones de dólares, hay cerca de unos 2,000 millones, que es la ley 154, que todavía, a pesar de tantos años que el Tesoro de Estados Unidos les ha dicho, mire, Puerto Rico, ya tienes que quitar esto, o no te voy a dar el crédito, tú puedes continuar con eso, pero el crédito de estas compañías multinacionales no lo van a coger contra mis impuestos. No hemos sabido absolutamente nada de cómo se van a reemplazar esos 2,000 millones. Asumamos que, por supuesto, quienes vamos a pagar somos todos los que nos quedamos aquí. Esos 2,000 millones de dólares, a ver cómo se busca, o que por un milagro tengamos ahora un gobierno eficiente que nos quede con esos 6,000 millones o 5,000 millones, los que finalmente queden de contribuciones. Así que estamos hablando de que los servicios esenciales, algo que ha rehusado definir tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa de Puerto Rico, como la Junta misma de promesa, pues ciertamente va a sufrir. Estos servicios esenciales tienen que ser reducidos porque hasta donde yo tengo entendido, el maná no baja del cielo. Así que lo amargo de esto es que definitivamente vamos a tener una austeridad, no se equivoquen, por los próximos al menos 10 años. Y encima de esto, las proyecciones que ha hecho la Junta de Planificación hasta el 2030, sí, hasta el 2030, de largo plazo,
nos dicen que pues quizás este año fiscal 2022 pues tendremos un crecimiento positivo. Tampoco se entusiasmen porque esto es más o menos como 1.2, la Junta de Supervisión Fiscal de Promesa nos dice 1.5% de crecimiento real, pero lo interesante es ver qué pasa en el 2023, cuando se supone que estos fondos, la danza de los billones de pesos, finalmente empiecen a filtrarse por esta economía. Pues fíjense, la Junta de Supervisión Fiscal nos dice que para el año fiscal 2023 el crecimiento es negativo. ¿Me escucharon? Negativo. ¿Y saben qué? Que en el 2024 también es negativo. Así que si estas son las proyecciones sobre las cuales se ha fundamentado ese plan de ajuste y es el pago del servicio de la deuda, no tengan la menor duda, esa deuda se va a pagar. Esto incluye la de Cofina, 1.5 billones de dólares anuales, lo que quiere decir que hay servicios que se tendrán que recortar, que el gobierno tendrá que, por obra y gracia del Espíritu Santo, que hasta ahora no nos ha dado ese ejemplo, tendrá que ser una máquina súper eficiente con una visión muy clara de a dónde vamos a llevar este país y que trataríamos de generar el empleo para que nuestra gente joven se quede en este país, vea que haya oportunidades en vez de emigrar hacia Estados Unidos. Pero algo más adicional, y con eso paso el bate a otros de los compañeros, es que nos impusieron, porque aquí la constitución de Lela, ¿sabes?, se dio al traste. Antes nosotros teníamos por constitución que era un 15% de las rentas periódicas netas del promedio de los últimos 3 presupuestos o de los 3 años, más el que hubiera corriendo. 15% de esas rentas periódicas netas era para el servicio de la deuda, de deuda pública. ¿Saben qué? Eso se lo pasaron por ordenador al sol y ya no es 15%, ahora es un 8%. Y les aseguro que ya también nos dijeron en ese plan de ajuste que de ese 8% que podríamos estar utilizando para servicio de deuda pública futura, solamente queda un 0.8% porque ya el 7.2% de ese 8% está comprometido. Ese es el plan de ajuste. Así que lo que queda es 0.8% para servicios de deuda futura, y esto es para los próximos 10 años. Eso es para sus hijos y para sus nietos. 2032, estamos hablando de esto. Así que ahí lo dulce y lo amargo, no todo es miel sobre hojuelas. Que podríamos haber tenido un mejor plan de ajuste, por supuesto, claro. Que ahora hay que ajustar la deuda pública. Señores, $1.000 millones ya nos ha costado esta deuda pública. Basta ya, vamos a pasar la página. Aquí lo que hay que usar es eficientemente esos fondos federales, los poquitos que nos lleguen, para una infraestructura que se ponga sobre sus pies, ya que Puerto Rico no tendrá acceso a emitir deuda pública, porque tenemos una carta de presentación también muy nefasta de gancería, de corrupción. Así que pues, buena suerte a aquellos inversionistas que quieran meterse con deuda futura de Puerto Rico. Va a tardar en lo que Puerto Rico puede restablecer esa confianza. Así que el futuro de Puerto Rico, según la Junta de Planificación y según la Junta de Supervisión Fiscal, tendrá punto bicicleta de crecimiento. Con eso no vamos a sacar los pies del plato. Lamento decirles estas noticias tan serias sobre el futuro de este país, que podría cambiar si tenemos una gobernanza y una visión y una agenda de país con un crecimiento económico. Fíjense que ni siquiera desarrollo, crecimiento económico. Así que la bola está en la cancha de nuestra ejecutivo, nuestra legislatura. En vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, vamos a enfocarnos en lo que es verdaderamente esencial. Que a futuro el bolsillo de los ciudadanos va a recibir nuevas imposiciones a futuro, porque es la otra manera de entonces poder llegar fondos a la caja de Hacienda. Hay que trabajar varios aspectos antes de poder empezar a subir los impuestos, recordando que, por ejemplo, si nos comparamos con otros estados, nosotros ya tenemos los impuestos sobre ingresos en términos de tasa más altos, o tampoco estamos en una posición, ¿verdad?, donde podemos seguir aumentándolo. Y estoy bastante de acuerdo con lo que mencionó la economista Heidi Calero, y representando aquí, creo que de las personas más jóvenes en el panel, mi generación la que va a estar pagando
toda esta deuda durante las próximas décadas. Esos de nosotros que ahora mismo estamos empezando negocios, tratando de exportar nuestros servicios, nuestros productos, y nos estamos enfrentando precisamente a este clima que no es, ¿verdad?, muy conducente a fomentar este tipo de actividad económica. Ahora mismo, definitivamente, como muy bien dijo Heidi, cerca del 40% del Fondo General va a estar destinado entre pago de deuda y pago de pensiones. Con respecto a la ley 154, esto es algo que, por lo menos en mi punto de vista, yo llevo cerca de 10 años trabajando como economista en Puerto Rico, y le puedo decir que desde que comencé, todos los años yo me siento con un cliente y la misma pregunta surge. Este año es que vamos a resolver el asunto de la ley 154 porque expira ahora. Recordemos, esto supone que hubiese expirado cerca del 2012, si no me equivoco, originalmente. Y como dicen los americanos, we keep kicking the can down the road. Y ahí nos concedieron otro año porque le faltaba un año supuestamente, ¿verdad?, para terminar de cuadrar un plan para implementar, que, ¿verdad?, disculpen, pero llevamos ya 8 años en ese baile y todavía no hemos llegado a un impuesto que pueda sustituir ese cerca de 20% de los recaudos que representa la ley 154. Pero volviendo al tema ¿verdad?, el acuerdo de la deuda. El acuerdo de la deuda, pues sí, es positivo porque nos reduce la cantidad de deuda y de intereses que vamos a estar pagando. Pero en general, yo no veo que la Junta se vaya a ir. La Junta no está haciendo planes para irse, y si alguien tiene duda de eso, solo tiene que ver el número de personas que ha acogido la Junta, cómo ha expandido en el número de empleados que tiene y cómo siguen buscando empleados en la Junta. Planes a corto plazo de irse no están presentes. Y si miramos históricamente alrededor del mundo, es bien raro que un país entre en deuda y después se salga de la primera. Típicamente vuelven a caer, es un ciclo, varias veces que tienen que pasar por el proceso antes de entonces, ¿verdad?, poder, vamos a decir, get it right the second, third, fourth time around. Esto es un proceso que vamos a estar enfrentándonos bastante, particularmente cuando se acaben los fondos federales. O sea, durante los próximos 5 años, tal vez los números de PNB y los números de contabilidad macroeconómica se vean negativos, pero podemos decir que durante los próximos 5 años los miles de millones que se esperan en fondos ARPA, en fondos CDBG, sí va a generar mucha actividad económica, va a mantener un nivel de empleo más alto de lo que habíamos visto previo a la pandemia. Pero el momento que esos fondos se acaben, ¿qué esperamos? No hay un plan de desarrollo económico a largo plazo, no hay un plan de atraer inversión, vamos a hablar claro. Aparte de ley 20, ley 22, todavía no hay una estrategia de traer inversión a mediano o largo plazo. Y, ¿verdad?, si nos enfocamos y hablando como una persona que trabaja en la industria de tecnología, la industria de tecnología tiende a ser bien capital intensive, pero bien poco labor intensive. ¿Qué quiero decir? Criptomonedas, compañías de programación, este tipo de cosas, traen mucho dinero, pero generan poco empleo localmente. O sea que si nos enfocamos en esa área, eso puede ser positivo, se vería muy bien en términos del número de empresas que hay en Puerto Rico, la cantidad de dinero que estarían generando, pero en términos de empleo sería relativamente poco el impacto que veríamos a nivel local. Lo que quiere decir con eso es que la reestructuración de la deuda es un primer paso. No se puede ver como que esto culminó, todavía falta bastante. Y ahora, en vez de enfocarnos en la deuda, ahora hay que empezar a enfocarnos en cómo vamos a generar más actividad económica a mediano y largo plazo. Hay una oportunidad ahora mismo para Puerto Rico, en parte por los fondos federales que están llegando, precisamente no solo para retener los jóvenes que están en la isla, sino para atraer jóvenes que se fueron. Nosotros en Avexo Analytics corremos encuestas mensualmente, y parte de lo que nos hemos dado cuenta durante los últimos 8 meses es que muchos jóvenes han cambiado de opinión en términos a si están dispuestos a mudarse a Estados Unidos ahora mismo. Están viendo que hay una oportunidad ahora mismo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar a distancia, tú puedes conseguir un trabajo en Estados Unidos, trabajar a distancia desde Puerto Rico, y tienes una ventaja que no tendrían tus amistades. No es lo mismo tú estar trabajando en una oficina en New York con este frío que tú estar trabajando en una oficina en Vieques, en Culebra, en Condado. Lo hace mucho más atractivo para estos profesionales tomar una decisión de quedarse en Puerto Rico, que es bien importante. El gobierno de Puerto Rico entonces tiene que tomar esta oportunidad que tiene para decir cómo yo puedo ayudar a que estas personas se queden y atraer más
Aquí no es atraer personas de alto nivel de ingreso que hace Ley 22, es atraer personas de lo que sería la clase trabajadora. Puerto Rico necesita más personas dispuestas a trabajar desde Puerto Rico y que estén dispuestos a exportar bienes y servicios. Ahí es donde la parte de Ley 20 pues nos da una ventaja precisamente a compañías que se puedan establecer en Puerto Rico y poder exportar esos bienes y servicios. Eso es un primer paso, pero todavía nos falta bastante. Yandy, en ese particular se ha tocado nuevamente la situación de la ley 154, en el caso suyo que representa a los industriales. ¿Qué se está gestando o qué estrategia ves como una sustitución? ¿Qué han analizado ustedes en ese particular? Pues mira, la Asociación de Industriales lleva prácticamente mucho tiempo trabajando en el tema, porque obviamente pues parte de la matrícula de nosotros son algunas de las compañías, ¿verdad? Que caen bajo ese criterio. Y lo que les puedo decir en los meses recientes, desde que este tema se puso ya como que más inminente, porque se supone que se terminaba, ¿verdad? El periodo. Nosotros hemos estado en reuniones con el Departamento de Hacienda, con el gobernador, hemos tenido foros donde hemos traído, ¿verdad?, información, preocupación, sugerencias, y una de las cosas, ¿verdad?, que hemos levantado bandera es el timing de cuándo y qué se va a hacer, ¿verdad?, porque no podemos desconectarnos de lo que está pasando a nivel, ¿verdad?, global, de esta posibilidad de que se establezca el Global Tax, y eso tenga un impacto en que lo que se decida hacer no está congruente con lo que vaya a pasar eventualmente. Y obviamente no tomar de forma liviana el que este ingreso, como mencionó Heidi, ¿no? Que genera para el fisco estas industrias es significativo. Así que esto es un tema que hay que atenderlo no solamente en Puerto Rico, hay que atenderlo obviamente pues con el gobierno federal, y por lo menos lo que les puedo dejar saber es que ¿verdad? El gobierno local y federal ha estado en contacto tanto con la asociación como con PIA y con las compañías que están, ¿verdad? Afectadas por esto, porque es un tema que hay que atender en todos sus méritos. No te puedo decir que hay una fórmula porque no hemos llegado ahí todavía. Pero no se ha logrado avanzar nada en ese particular. Se ha avanzado, sí, porque hubo una propuesta de Hacienda hace un par de meses atrás y la compartieron con, ¿verdad?, con las industrias afectadas y tuvimos que darle retroalimentación de que había unos ajustes que había que hacer. Y Hacienda está trabajando en esa, ¿verdad?, en ese modelo. Y más o menos, ¿qué presenta esa estrategia, Yandia? Mira, en realidad, lo que te puedo decir es que considera el formato que sea diferente, que sea a nivel de como unas escalas. No te puedo compartir el detalle porque no lo tengo final como ellos lo visualizan, ¿no? Lo que te puedo decir es que eso fue lo que estuvo en la discusión de la mesa. Pero lo importante de todo esto es que se está tomando en cuenta a los afectados, obviamente a los, ¿verdad?, al fisco, al gobierno, al federal, y no es, por lo menos lo que estamos viendo es que no se está tomando una decisión aislada, que para mí es un progreso importante, porque a la hora de la verdad nosotros también queremos estar seguros que no perdemos esas compañías. Esas compañías no solo dejan mucho dinero al fisco, sino crean empleos, ¿verdad? Le dan como una infraestructura, un andamiaje a lo que es la industria de, muchas de ellas son de biopharma, que ha sido algo importante para Puerto Rico, ¿verdad? En términos de establecer este tipo de industria localmente, y somos como un estándar para el resto del mundo. Y esas son cosas que no tienen necesariamente un valor, pero son importantes porque nos dan un leverage, ¿verdad? Para Puerto Rico seguir expandiendo, retener o ampliar en otros mercados, porque tenemos un expertise ahí en recursos, en cómo nosotros manejamos estas industrias. Estas industrias son bien reguladas. Somos el ejemplo, ¿verdad?, que estamos en un territorio americano, le producimos productos al mundo entero, porque de Puerto Rico se lleva productos a todos los países del mundo que tienen probablemente diferentes regulaciones, diferentes, ¿verdad?, guías de cómo se manejan los protocolos, ¿verdad?, para el uso de productos, ¿verdad?, la elaboración y demás. Y yo creo que ese expertise que nosotros tenemos en Puerto Rico nos ayuda a seguir siendo atractivo.
y de que no debemos de pensar que lo único que hace que esas industrias estén aquí es porque tienen esos beneficios económicos, lo cual sí es un factor bien importante, pero no es lo único, ¿verdad? Y yo creo que debemos de mirarlo en el contexto general de lo que eso significa para Puerto Rico y asegurarnos, ¿verdad?, de que todos los stakeholders importantes que de una manera u otra van a intervenir en ese proceso de crear esa, ¿verdad?, ese nuevo modelo para transicionar, pues lo tenga presente. Quizá le voy a dar el turno a Cameron para que me abunde en torno. Se están hablando de una serie de reformas contributivas, se habla de la reforma laboral. ¿Estas reformas en algo pueden ser parte de ese plan de desarrollo económico que quizás cambie un poco el panorama que nos presentara Heidi? Yo creo que sí hay que revisar cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos en Puerto Rico, particularmente en los sectores privados. Nosotros a través de los años hemos dependido mucho que el gobierno esté creando la dirección del sector económico, a dónde que estamos yendo, y nos hace falta una unidad en el sector privado clara y contundente, que dicte estos son los términos y condiciones que nosotros necesitamos para poder mejorar como país. Nosotros al final del día nos han puesto en una situación económica bien complicada por todas las explicaciones que dio Oscar y dio Heidi. Igualmente, con esta reestructuración que se ha hecho, que es un buen paso, seguimos estando over-levered. O sea, eso no lo despinta a nadie. En cuestión de GDP, a lo que se genera ¿cómo se llama? La cantidad de deuda que tenemos. Y aunque sí vamos a estar en una posición mejor de lo que estábamos anteriormente, no significa que estamos en la mejor posición actual igualmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que en realidad el enfoque en este momento es nuevamente el sector privado unirse, discutir cuáles son las posiciones que nos ayudarían a nosotros poder mejorar como la empresa privada, que al final del día es lo que nutre el fisco, para poder crear y ejecutar un plan que haga sentido. O sea, al final del día, si algo no ha comprobado el huracán María, los terremotos, el COVID, es que el empresario puertorriqueño está dispuesto a sudar y fajarse por lo suyo. Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto? ¿Verdad? Nosotros tenemos algunas de las tasas impositivas más altas de todos los estados. No tenemos una infraestructura que en realidad nos permita a nosotros poder desarrollarnos adecuadamente. Tenemos gastos eléctricos que son altísimos. Las filas en los hospitales y la salud no son de la mejor. O sea que nosotros en realidad tenemos muchas áreas que tenemos que mejorar. Y desafortunadamente, en mi perspectiva, lo que el gobierno ha hecho históricamente prácticamente nos ha llevado a donde estamos en este momento, que nos queda claro. Pero el próximo paso le toca al sector privado a dirigir el barco y que el gobierno escuche a los llamados nuestros para poder ejecutar. Porque igualmente, si tienes un plan que se está generando, que lleva por una dirección que no necesariamente es lo que necesita el sector privado, pues siempre va a haber un disloque en la economía. Y igual como Heidi, a mí me gusta la historia y leo y llevo leyendo de la historia de Puerto Rico desde de los 1500 y llevamos viendo en 1920 la dependencia de varios sectores primordiales. Siempre hemos estado enfocados en un tipo de negocio. Llámase el café, después fue el azúcar, ahora fueron las farmacéuticas. Entonces, crear una base más diversa para nosotros poder atacar el futuro de mañana, yo creo que es la base. Y para ser más directo en lo que yo creo que se debería estar enfocando es en la educación. Yo creo que la educación al final del día es la única manera que nosotros vamos a poder salir a largo plazo del problema donde estamos hoy día, cuando tenemos un 20% de la población por encima de los 21 que son los que se gradúan de universidad, comparado a un 40% de los Estados Unidos. Y los números hablan por sí solos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un punto donde estamos mejorando, donde tenemos una mejor oportunidad por lo que se ha hecho y la reestructuración de la deuda que está teniendo. Pero al final del día queda mucho espacio por recorrer y en mi opinión depende del sector privado crear y dirigir el barco a donde queremos llevar el futuro de mañana. Por años se ha hablado sobre el sector privado como el ente a dirigir la economía del país, pero ha habido generación tras generación y eso nunca se ha dado. ¿Dónde está el desfase de que esa meta, le digo, o sea, desde que yo he ejercido la profesión, todo el tiempo ha sido el sector privado quien va a dirigir los destinos, los gobernadores cuando se juramentan, ese va a ser el norte, pero no ha pasado. ¿Dónde está el desfase? El problema aquí es que tenemos que buscar el mecanismo para despolitizar
la ejecución del plan que finalmente se establezca, de manera tal que no esté sujeto a cambios con cambios de administración política. Hay que crear un ente independiente que se le dé la responsabilidad de sencillamente administrar la ejecución y monitorear la ejecución de ese plan, y que nuevamente, como único puede estar sujeto a cambios por cambio de circunstancias, por fenómenos naturales que puedan ocurrir, que no hayan sido tomados en consideración cuando se hizo, y pues que en un momento dado haya que cambiarlo o ajustarlo debidamente. Pero hasta que eso no ocurra, obviamente vamos a seguir sujetos a los cambios políticos. En términos del plan que mencionó Heidi, yo creo que eso debe ser un punto base. Obviamente, ese plan se construyó bajo circunstancias distintas, lo cual pues habría que darle un tipo de ajuste, de actualización, ¿no? Para considerar, obviamente, todos los elementos que han estado pasando, desde el impacto remoto de María, de la quiebra. La gancería. Bueno, eso es en adición, en adición. Pero hasta que eso no pase, vamos a estar sujetos a estos cambios. O sea, la experiencia, como muy bien dijo Heidi, donde nosotros nos hemos colgado consistentemente, año tras año, es en la ejecución. Todo el mundo sabemos lo que hay que hacer, todo el mundo sabemos y estamos de acuerdo en los pasos que hay que tomar, pero no somos capaces, no hemos sido capaces de ejecutar, obviamente. Y sí, en años anteriores, de alguna u otra forma, quizás se ha dado la percepción de que se considera el sector privado en estas decisiones, pero al fin y a la larga se convierten en la opinión del sector privado. Si no conviene, se echa a un lado. Si no conviene políticamente, se echa a un lado y se le pasa el rolo, como decimos acá. Ahí también hay que entender, el sector privado en Puerto Rico tiende a tener un enfoque bien local en vez de global, y eso es lo que ha pasado durante los últimos 20 años. Siempre las propuestas que se hacían por muchos años era de competencia local, de cómo mantener la competencia local a medida que venían más compañías de afuera, en vez de ver cómo podemos coger compañías de aquí para que exporten, compitan a nivel internacional, y eso las va a hacer mucho más viable. Parte de eso viene de lo que estaba mencionando Cameron, las condiciones que nosotros tenemos que enfrentar, que nos hacen entonces, ¿verdad?, más competitivos a nivel internacional. Y en términos de dejárselo de manos al gobierno, el miedo que tengo por ese lado es que Puerto Rico tiene una habilidad increíble de tomar una muy buena idea e implementarla en el peor momento posible. Desde las refinerías al sur de Puerto Rico, en el peor año que se puede implementar, de la discusión del puerto de las Américas, esperando hasta que se construyeran superpuertos alrededor de todo el Caribe, más se expandiera el canal de Panamá, y pues ya entonces no es una opción viable. Mucho en términos de las discusiones también, cuando decimos que tiene que liderar el sector privado, es que no solo tiene que decir la idea, sino tiene que comenzar con la implementación y dejar que el gobierno entonces vaya catching up, porque si esperamos a que el gobierno tome estas medidas, va a seguir pasándonos las oportunidades por el lado. O sea, piénselo de esta manera. Los fondos federales se empezaron a asignar en el 2017 y todavía no hay una idea, un plan bueno de cómo se van a implementar, cómo se van a utilizar estos fondos para generar desarrollo económico, y ya esto se supone que se comiencen a gastar, y algunos se han comenzado a gastar en los últimos meses. Hay que ver entonces cómo el sector privado, ¿verdad?, podemos empezar este movimiento, y parte de eso es no esperar al gobierno, tenemos que empezar nosotros mismos a exportar, a competir a nivel internacional. Hablan de que haya entes privados liderando un poco la gestión económica, y podemos tomar unos ejemplos como sería el caso del DMO y de Invest Puerto Rico, que son entes privados encargados de una gestión muy particular en unos sectores económicos. ¿Cómo ustedes miran esos dos ejemplos que quizás no estén al nivel de lo que estén planteando, pero son los dos ejemplos más cercanos que tenemos? ¿Cómo ven esa gestión de dos entidades privadas en función de un sector económico, del turismo o del sector industrial? Lo personal, me quitaste realmente, me leíste el pensamiento. Cuando yo digo el despolitizar, precisamente estaba pensando en una iniciativa similar a la que se tomó con el DMO, con sus pros y sus cons, obviamente, pero en términos filosóficos y prácticos, crear una entidad
de naturaleza independiente que tenga participación multisectorial tanto del sector privado como sector gubernamental y probablemente el sector académico, que se le dé la responsabilidad de ejecutar ese plan a largo plazo y que por ley cualquier político entrante se vea imposibilitado de impactar o de enmendar ese plan económico, que es lo mismo. En el sector privado, pues obviamente se habla de un plan estratégico. Aquí estamos hablando de un plan estratégico para el gobierno, ¿no? Y que sea a largo plazo y que sea sostenible y a prueba de cualquier cambio de administración. Y que fue el propósito básicamente del DMO y el propósito de Invest Puerto Rico. El lograr que la estrategia de turismo no estuviera sujeto a los cambios políticos y poder implementar y ejecutar una estrategia a largo plazo que estuviera a prueba de administraciones, pues algo similar es lo que se tiene que hacer con el plan económico. ¿Cómo ustedes analizan el tema del COVID dentro de toda esta incertidumbre que tenemos de la perspectiva económica? Porque no hemos hablado del COVID, ¿verdad? Y eso es la gran variable que no sabemos. Entonces, ¿cómo ustedes, dentro de los análisis que ustedes hacen, qué ustedes le ven? ¿Cuál es la óptica? A nivel global estamos en una época que continuará, hoy se llama Omicron, mañana se llamará Zeta-Fu, lo que fuera, pero parece que estas mutaciones van a seguir y ya se está hablando como naturalmente que esto puede hacer, pues tener una vacuna como la influenza de todos los años, pero de que está ahí, es una realidad con la que se está viviendo. Es cuestión de finalmente saber, bueno, cómo es que podemos continuar abriendo. La lección clara es que tú no puedes cerrar la economía, ¿está bien? En marzo del 2020 o en febrero del 2020 para muchos países en el mundo que no se conocía mucho de este virus, pero y se empezó a cerrar estas economías. Eso fue, pero la píldora de la muerte. No se puede cerrar la economía. Hay que estar tomando todas las precauciones, pero hay que dejar abiertas, igual que las escuelas, hay que dejarlas abiertas. Hay que tomar las medidas para que no se siga propagando. Pero definitivamente el COVID ha hecho rico a mucha gente, ¿eh? No se equivoquen, porque economía somos todos y toda acción tiene su reacción. Si miramos a 10 años atrás, porque nos estamos yendo a veces en los tonos un poco pues negativo y pesimista, ¿verdad? Pero si nos ponemos donde estábamos hace 10 años, las lecciones que hemos recibido con el COVID de cómo podemos ser más eficientes, si se puede inculcar eso dentro de lo que son las estructuras de gobierno, ¿verdad? Y el sector privado, más la oportunidad de reestructuración de la deuda, más el subsidio, o si lo quieres llamar de esa manera, la cantidad de dinero que está entrando al gobierno de Puerto Rico para poder invertir en infraestructura y mejorar eso, estamos en una posición bien interesante en Puerto Rico, de que no es lo idóneo, eso está claro, ¿verdad? Pero de que estamos en un momento esencial, crucial, de aprovecharnos, de enderezar el barco ahora, está más claro que el agua. Y tu pregunta en relación a COVID es uno de suministro, de reacción, de gobierno de política pública, de qué va a pasar con los costos de capital, que no se ha hablado ni un segundo aquí, que eso es un problema enorme que se va a estar viendo próximamente en relación a cómo eso va a afectar los rendimientos, no solamente de los productos de la bolsa de mercado, sino el rendimiento de las propiedades, el rendimiento de los negocios. Eso es esencial. Y tercero, ahora mismo en Estados Unidos, que no se habla, la cantidad de deuda que tienen casi todas las empresas está en los niveles más altos históricos. ¿Okay? Así que ahora mismo Puerto Rico, si lo pones en perspectiva de lo que estamos comparando a muchas veces con Estados Unidos, es bien interesante para inversionistas. Yo he tenido más actividad y más llamadas a mi oficina en los últimos años, en este último año, lo que había tenido en los últimos pasados 3. Yo creo que Puerto Rico, con esto del COVID, se está volviendo mucho más interesante y si aprovechamos y creamos la retórica correcta, puede ser un sitio bien interesante para no solamente inversionistas que entren, nosotros puertorriqueños aprovechar el momento, if we're able, como dicen en buen inglés, get our ducks in a row. Eso es más o menos como yo ato lo que está pasando en los COVID, lo que está pasando en Puerto Rico y hacia el futuro donde yo creo que deberíamos estar viviendo.
es importante que moving forward, lo que vaya a pasar en las próximas semanas, ¿verdad? Y estoy hablando bien a corto plazo, porque yo creo que eso es lo más crítico ahora mismo. Tomen en consideración cuál es la circunstancia de hoy, con lo que tenemos y el progreso que hemos hecho en la vacunación y todo lo demás, y tratar de minimizar el impacto. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Me parece que el segmento más perjudicado comercial en Puerto Rico han sido los pequeños y medianos negocios. Y esos, muchos de ellos son los puertorriqueños. Porque las industrias grandes, muchas de ellas pudimos seguir trabajando porque tenemos unos protocolos, ¿verdad? Y éramos de productos indispensables. Sin embargo, no necesariamente los pequeños y medianos han podido trabajar ni operar y son los que están sufriendo el impacto económico más grande y probablemente todavía están struggling hoy en día de cómo van a poder sobrevivir. Y yo creo que, ¿verdad? Tenemos que mirar esto en un contexto holístico, perdón, donde veamos todos los pros y los contras y, claro, por el bien de la salud, minimizando el impacto que pueda tener en la estabilidad económica de esos ciudadanos también, porque la economía depende de ellos. Así que yo creo que, ¿verdad? Estamos en un momento crítico que yo creo que ya estamos, ¿verdad? Saliendo de donde estábamos hace quizás unos cuantos meses atrás y podemos dirigirnos en otra dirección para avanzar a estabilizar a Puerto Rico en ese aspecto lo antes posible. Y yo creo que, ¿verdad? Esa debería ser la prioridad, igual que los niñitos que puedan llegar a la escuela y que se estabilice también ¿verdad? El impacto que eso ha tenido en la educación, como mencionaba Heidi, porque realmente las escuelas han estado paralizadas prácticamente 2 años y esos niños se han afectado, aun cuando hayan tenido clases virtuales, no es lo mismo. ¿Qué podemos esperar quizá en el mediano plazo? Y con eso entonces cerramos nuestra mesa redonda del día de hoy. Yo creo que Puerto Rico tiene grandes oportunidades, pero necesitamos realmente enfocar con liderazgo, con este es el sendero, por aquí vamos, y no ser tan ambiciosos de tratar de atacar todo a la misma vez. Vamos a enfocar qué oportunidades tenemos en estos momentos para aprovechar bien esos fondos federales para la infraestructura. ¿Qué podemos hacer en agricultura, hacia exportación y hacia una seguridad alimentaria? ¿Qué podemos hacer en términos de servicios, en turismo, sea turismo médico? Esta isla es preciosa, pero todavía el turismo está en pañales. Necesitamos tener guías turísticos que hablen inglés, español, francés, mandarín, por Dios, que sepan de la historia de Puerto Rico. Por eso volvemos a la educación. Las universidades tienen que jugar aquí un rol importantísimo en términos de esas facultades de pedagogía. Hay que hacer que los promedios más altos y más difíciles para entrar a esas facultades sean los de pedagogía. En eso estriba realmente el futuro de Puerto Rico, sea a corto, mediano y largo plazo. Las oportunidades están ahí, pero necesitamos ejecutar y no es solamente el sector de gobierno, es el sector privado que también tiene que ser privatizado, ¿eh? Yo diría ahí que hay 2 temas que van a estar predominando el 2022, probablemente hasta el 2024. Uno va a ser la inflación, como el gobierno, ¿verdad? Y hasta aquí cuando digo el gobierno, digo a nivel federal, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos en Europa, ¿verdad? Van a estar atendiendo esta situación. Ya vemos lo que está pasando con el precio del petróleo, sin mencionar, ¿verdad? La crisis que hay ahora mismo en Ucrania y lo que eso podría significar a nivel internacional con respecto a los precios. Y por otro lado, para los pequeños y medianos negocios en particular, en el caso de Puerto Rico va a ser un problema de atraer empleados, un tema que, ¿verdad? No nos dio tiempo a discutir hoy, pero muchos de los negocios estamos enfrentando ahora mismo es cómo no solo atraemos, sino retenemos a empleados ahora mismo, porque no solo son los precios que están aumentando los salarios, los beneficios que se les ofrece, y todo eso nuevamente va a recaer sobre los precios. Eso, lamentablemente creo que esos son, ¿verdad?, los 2 temas que vamos a estar discutiendo por bastante tiempo. El plan de ajuste, obviamente, no, con lo bueno y lo malo, lo positivo es que nos da una guía más certera, nos quita incertidumbre del camino en términos de qué es lo que tenemos que lograr y con qué estamos contando. El futuro económico de Puerto Rico está en nuestras manos y de nadie más. Tenemos que asumir esa responsabilidad y sencillamente valernos por nosotros mismos. Todos los ciudadanos, de una forma o de otra, tenemos que realizar esa gran verdad
y tomar acción. O sea, ya estamos llegando, estamos en un punto donde chocamos contra la pared y no tenemos otro remedio que salir a flote o nos hundimos. Yo creo que todos estamos alineados en términos de las acciones que hay que tomar. Lo que falta es ejecución, y dentro de todo esto, la importancia que tiene el tener un plan integrado multisectorial, que seamos capaces de alguna forma despolitizar de manera tal que se pueda ejecutar a largo plazo, es imprescindible. De eso depende nuestro futuro y nos estamos jugando la vida. Tenemos el último turno al bate, así es que está en nuestras manos y de nadie más. Tenemos que sencillamente ya dejar de gatear y ponernos a caminar. Yo ¿verdad? Concuerdo contigo, Oscar, y yo creo que eso debe ser una de las prioridades y ¿verdad? Comprometernos todos en el sector privado para trabajar ¿verdad? En conjunto y colaborar. Para la Asociación de Industriales esto es un tema importantísimo. Nosotros llevamos hablando del tema y trabajando en este asunto del año pasado porque ¿verdad? Le damos prioridad, así que en un momento estaremos compartiendo con ustedes un poquito, ¿verdad? Porque sé que hay muchas entidades que se han dado la tarea de trabajar con una iniciativa sobre, ¿verdad? Todo el tema de mejorar la economía, de desarrollo económico. Y yo creo que si estamos todos de acuerdo, es ponerle voluntad, ¿no? A que nos unamos y trabajemos en equipo y que hagamos lo mejor por Puerto Rico. Y un tema que no se trajo, pero que yo creo que es un tema que hay que atender, es el de corrupción. Yo creo que eso ha afectado muchísimo la imagen de Puerto Rico para hacer negocio. El pueblo también a veces no cree mucho entonces en estos planes y en cómo hacerlo. Y yo creo que tenemos que cambiar esa mentalidad por ahí alguien en una entrevista que vi, digo, esa es la forma de hacer negocio en Puerto Rico, pues ese no debe ser el mensaje. Yo creo que hay mucha gente honrada en Puerto Rico, mucha gente ética, que hace las cosas como tiene que ser, y si pensamos que esa es la forma de nosotros hacer negocio, que by the way es el dinero nuestro con el que ¿verdad? Se hacen estos acuerdos y las cosas que no queremos que pasen en el país, es un tema que hay que atender, y nosotros en el sector privado también tenemos que poner de nuestra parte, porque ¿verdad? Muchas de estas transacciones se dan porque hay comerciantes que están dispuestos ¿verdad? A hacer ese tipo de negocio. Yo creo que es un tema que hay que atender porque eso nos limita también como un sitio para venir a hacer negocio, y para la misma gente local que quiere hacer negocio no se siente, ¿verdad? Que es el ambiente adecuado para tú progresar y tener las mismas oportunidades que todo el mundo, de que tu negocio, ¿verdad? Participe y sea, progrese. Así que nada, ese sería mi mensaje por ahí. Yo creo que el futuro de Puerto Rico es brillante. Y yo sé que a veces hemos dicho cosas aquí que contradice eso, pero si nosotros nos sentamos con humildad, analizamos nuestros errores, designamos un plan a largo, mediano y corto plazo que se pueda atender y se pueda ejecutar, y entonces tenemos la voluntad del sector privado trabajar sin protagonismo junto al sector público, podemos alcanzar ese futuro que tanto queremos, que todos queremos, no solamente el sector privado, sino el público y los individuos, poder llegar y poner a nuestro Puerto Rico a resplandecer nuevamente para estar todos orgullosos y poder darle un futuro mejor a todos nuestros hijos.